Ayer en la conferencia de Educación y Bienestar se tocó un tema que, que honestamente yo no tenía en el radar como uno de los programas que existían a partir del gobierno federal, y me dio mucho gusto ver que así es, o sea, que existe. El maestro Humberto Serdio, ¿Serdio? Creo que sí, Serdio, sí, presentó un programa sobre lo que él llama, ¿no?, lo que se conoce como economía social. Vamos a ver un fragmento de la presentación. En verdad invito a ver la presentación completa y platicamos por qué me parece relevante esta discusión. La economía social tiene como lógica que la propiedad de las empresas, porque la empresa es el motor de este modelo socioeconómico, es propiedad de aquellos que trabajamos en las empresas. Nosotros conocemos que las cooperativas es un modelo o es una estructura jurídica que precisamente fomenta que los propietarios sean aquellos que trabajamos. ¿Qué es lo que genera esto? Relaciones de solidaridad y cooperación, pero sobre todo el cooperativismo y la economía social coloca en el centro a la persona. En este sentido, el trabajo, la toma de decisiones democrática y la distribución equitativa de la riqueza. Porque sin entrar en detalles, pero hay una empresa que la persona que menos gana tiene un sueldo. Y yo sé que ese sueldo cabe 8,000 veces en el sueldo del director general. Eso se permite bajo una lógica donde el propietario decide qué hacer. En la lógica cooperativa o colectiva de la economía social, la decisión es democrática y en este sentido precisamente se hace que la distribución de la riqueza sea mejor. Y cuando las empresas, que esa es la lógica, las empresas cooperativas tendrían la obligación social de ser rentables, esa rentabilidad se va a distribuir en obras de beneficio social en los territorios donde se encuentren esas empresas cooperativas. Esto es la economía social, una economía social que pone la persona en el centro, respetando sus decisiones y distribuyendo mejor la riqueza, respetando siempre al medio ambiente bajo una lógica de gestión sustentable. Esta es la descripción de economía social de Humberto, ¿cómo quedamos que se llama el señor? Serdio. Sí, soy bastante malito para los nombres, no es nada personal ni nada. De mucho respeto para el señor Humberto Serdio. Digamos, este programa que anuncia se trata sobre la difusión de este conocimiento, de esta forma de hacer empresas que no es nueva, pero sin duda tiene que ser revisada a profundidad, tanto por gobiernos como por empresas, pero principalmente por la sociedad, porque es algo que puede materialmente transformar la vida de millones de personas en una economía cada vez más desigual, cada vez más dividida, cada vez más polarizada y concentrada en unas pocas manos, y es el fomento a sociedades cooperativas. Ya lo decía el señor Serdio, pero ¿cuál es la diferencia, no, entre una sociedad cooperativa y una empresa tradicional? Pues básicamente la relación empleado-jefe no existe más, o digamos, existe con una diferencia fundamental. O sea, nosotros estamos muy acostumbrados a hablar sobre democracia, ¿no? Y creo que todo el mundo reconoce los beneficios de la democracia. Es decir, claro, ¿no?, habrá una minoría extremadamente autoritaria, quizá en ambos bandos, ¿no?, el autoritario de derecha y los autoritarios de izquierda, de una fracción muy pequeña que te diga, no, yo creo que una oligarquía o una dictadura es un modelo preferido, ¿no?, porque es mucho más, no sé, directo, porque las decisiones se pueden tomar mucho más rápido, porque no puedes malear desde una sola voluntad y no un conjunto de voluntades, una sociedad, ¿no? Ese, digamos, sería el argumento de un sector muy pequeño de la población, pero, o sea, el contraargumento, ¿no? y creo que es donde caemos la enorme mayoría de personas, es, pues sí, cabrón, pero es preferible, ¿no?, aunque sea un poco más lento, aunque sea quizá un poco más difícil, no moverse y hacer cambios transformativos en una sociedad, es mejor, ¿no?, que la mayoría, o que se haga la voluntad de la mayoría. O sea, con todos los problemas que tiene la democracia, es, ¿no?, como dice la frase célebre, es el peor de los sistemas, excepto todos los demás,
¿no? Es decir, evidentemente es un sistema profundamente imperfecto y hay distintos tipos de democracias, unos más democráticos que otros, evidentemente, pero entre más las decisiones recaigan en la mayoría de la población, pues mejor va a estar esa mayoría de la población, ¿no? O sea, todo el mundo reconoce el valor de la democracia. Ahora, lo que es extraño, ¿no?, para las personas que se están acercando a esta discusión de las sociedades cooperativas, es que la democracia ni siquiera está en la conversación, en el imaginario colectivo, cuando se trata de las empresas, ¿no? O sea, las empresas tradicionales, o sea, ni siquiera tienen la apariencia de democracia, no, o sea, ni siquiera fingen ser democráticas. Digo, quizá algunas como, no sé, Walmart, no le llamen socios a sus empleados, pero ¿quién realmente toma las decisiones? ¿No? O sea, un grupo muy muy reducido de personas administradoras, de los directores ejecutivos, ¿no?, de directores financieros, o sea, es una mesa directiva, o sea, caben quizá 10, 15, 20 personas, cuando mucho, en un aparato que emplea a miles de personas. Es decir, una inmensa minoría, no una reducida minoría, manda y domina y decide sobre una inmensa mayoría. O sea, esa es la dinámica a la que estamos acostumbrados y nadie la cuestiona, ¿no? O sea, nadie dice, ah, cabrón, pues ¿por qué si ese es el lugar donde paso la mayoría de mi tiempo, ¿no?, la mayoría de mi vida adulta, en un trabajo, no sé, de 8 a 6 o de no un horario completo? O sea, paso la mayoría del tiempo en ese lugar, ¿y por qué no tengo ni siquiera, ya digamos, voto, cabrón? La mayoría de las veces ni siquiera tenemos voz en qué se produce, cómo se produce, para quién se produce y qué se hace con los recursos que se obtienen, ¿no? Esas decisiones fundamentales para una empresa las toma una minoría, ¿no? Y así es, ¿no? A final de año, quizá te reconozcan, no armen una fiesta, hagan una rifa de personas, oh, muchas gracias, ¿no?, los socios y socias que cooperaron, pero para el siguiente año las decisiones las sigo tomando yo, ¿no?, y mi equipo de trabajo, ¿no?, mi mesa directiva, que son 5 personas en esta empresa. O sea, no hay democracia, pues, en el sector laboral, ¿no? La sociedad cooperativa rompe con este esquema y son los y las trabajadores quienes son dueños de la empresa. Esta es la diferencia sustancial y fundamental. Son dueños y dueñas de la empresa. O sea, trabajadores y trabajadoras. O sea, son en el fondo, digamos, si lo quieres ver por el lado público, no son accionistas, pero igualitarios. O sea, ahí no hay de que, como las empresas que le llaman públicas, ¿no?, aquellas que sacan sus acciones al mercado, pues sí puedo tener una acción de Apple, me va a costar, ¿no?, miles de dólares, no sé cuánto esté ahorita una acción de Apple o de Amazon, que seguramente están por los cielos, pero puedo tener una acción, 2 acciones, 10 acciones, pero eso no me va a dar voz y voto en la mesa directiva. O sea, aún teniendo un porcentaje pequeño, ¿no?, de la empresa. En sociedades cooperativas es la pizza, ¿no?, dividida en partes iguales para los y las trabajadoras. Pero ¿cómo se organizan entonces? ¿Cómo toman las decisiones? Muy sencillo, de forma democrática, ¿no? La gente vota por sus jefes, o sea, deciden quién va a administrar la empresa, ¿no?, jefes o jefas. Y al final de cada año se evalúa el desempeño de este líder, ¿no? O sea, ¿hiciste buen trabajo o no? Se te evalúa. Si hiciste buen trabajo, se te puede, ¿no?, refrendar tu compromiso, tu posición como administrador o administradora de lo que todos somos dueños, ¿no? Porque dueños somos todos. El que administra puede ser un número reducido, como en las empresas tradicionales, pero en el fondo depende de la voluntad de la mayoría. Y ese es, digamos, es un punto fundamental en la dinámica a la que estamos acostumbrados, a romper con ese paradigma y transitar hacia este modelo que, de nuevo, no es un modelo innovador. O sea, este modelo ha existido, ¿no?, a lo largo de la historia, pero no se le ha apoyado tanto, no se le ha difundido como sí al modelo tradicional. O sea, el modelo de, o sea, dueños poquitos, de trabajadores muchos. O sea, eso
ese sí, ¿no? Ese sí se promueve, ese sí se subsidia, ¿no? Lo que teníamos como instituto para el emprendedor o sea, son el modelo tradicional. Entonces que se promueva desde el gobierno las sociedades cooperativas me parece fantástico, pues porque necesitamos más sociedades cooperativas que tienen, o sea, estos beneficios y como perjuicios tienen muy pocos en realidad. O sea, tienen más o menos la misma tasa de éxito que las empresas tradicionales, simplemente que a las empresas tradicionales se les apoya mucho más, o sea, por eso hay muchas más de las otras, ¿no? De las tradicionales. Voy a dejar en el enlace este programa, ¿no? Que va dirigido principalmente para los jóvenes, los y las jóvenes que están egresando del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. O sea, se les acerca la posibilidad de crear y aliarse con sociedades cooperativas, pero me gustaría que fuera mucho más allá. O sea, por ejemplo, y este es el último punto que voy a tocar, en sociedades como España, como Italia, como... digo, en la presentación se menciona Corea del Sur, pero honestamente no conozco mucho la legislación de allá. Pero en España e Italia, en ciertas regiones existe una cuestión que se llama el derecho al primer rechazo, una cosa así, no, right to first refusal, se lee, no, en la literatura en inglés, no sé cuál será la traducción no directa, pues, o si existe una, que es básicamente cuando una empresa quiebra, no, porque las empresas tradicionales quiebran todo el tiempo, o sea, más en condiciones de crisis económica, para evitar la concentración, no, económica, y que una empresa más grande adquiera los derechos de la empresa que acaba de quebrar, ¿no? Y en el fondo los monopolios no le benefician absolutamente a nadie más que a las entidades monopólicas, o sea, el resto de la sociedad pierde. Entonces, en ciertas regiones, digo, de Italia y España, reconocen esta realidad. Entonces, para prevenir esa acción, cuando una empresa quiebra, de tradicional, se les da la opción a los y las trabajadoras. Y desde el gobierno les dice, mira, te podemos ¿no? liquidar como se hace normalmente, tradicionalmente, o, segunda opción, te podemos dar un financiamiento desde el gobierno, ¿no? Y con parte de la liquidación que te toca, puedes adquirir la empresa donde trabajabas y en el fondo crear una sociedad cooperativa, ¿no? Y las decisiones en adelante pues toman, ¿no? Van a cargo de los mismos trabajadores, ¿no? Hay trabajadoras que seguramente tienen una idea muy clara y muy concreta y muy sensata de qué salió mal y de cómo mejorarlo, ¿no? Hacia el futuro. Porque muchas veces, o sea, una empresa que ya duró varios años, o sea, pudo haber evitado quizá el irse a la quiebra con otro tipo de decisiones, otro tipo de inversiones, ¿no? Etcétera. Entonces se les da esa facultad ¿no? a las empresas. Y eso me parecería fantástico que ocurra en México, principalmente en contexto de COVID, donde vemos por un lado a miles de empresas pequeñas y medianas que están quebrando, sobre todo en el sector servicios, pero no exclusivamente, y lo que está provocando es la concentración de mercado de Walmart, de Amazon, de las cadenas grandotas que están absorbiendo los digamos a la competencia, ¿no? a los chiquitos que ya no están pudiendo sostenerse en la economía. Entonces qué fantástico sería que desde el gobierno dijeran, a ver, güey, ¿no? O sea, no queremos más concentración de mercado, un gobierno de izquierda, como se supone que es el mexicano, y en muchos sentidos lo es, pero que dijera, a ver, güey, ¿no? O sea, vamos a darle esta oportunidad a las micro, ¿no? Pequeñas y medianas empresas del país que están teniendo dificultades económicas, de todos modos ya están dando créditos, pues. Entonces, estos mismos recursos se podrían dar a las empresas, ¿no? Y personas físicas que decidan hacerlo y empezar a formar sociedades cooperativas que operen bajo este esquema social de que no exista esta disparidad de salarios, ¿no? Que decía el señor Humberto, donde la persona que menos gana en una sociedad tradicional gana 8,000 veces menos. O sea, el salario del director general, de la persona que más gana, lo puedes dividir entre 8,000 y una de esas partecitas le toca a la persona que más gana. En las sociedades cooperativas esto es
mucho menos desigual. O sea, quizá la persona que más gana, no los directivos, pueden ganar entre 7 y 8 veces más que la persona que menos gana. Y si quieres ganar más, tienes que hacer que las personas de abajo ganen más para que tú puedas, ¿no? O sea, subir de abajo hacia arriba la escala de salarios. Es una dinámica completamente distinta. A mí me parece fantástica. Digo, evidentemente en México digo, el tema de la corrupción está en todos lados y este tipo de esquema también se puede cooptar, ¿no? Como los sindicatos, ¿no? Que en teoría, o sea, es algo fantástico y es algo que hay que promover, bueno, y en la práctica es algo que hay que promover, pero en la realidad en México los sindicatos se han corrompido, sobre todo los grandotes, ¿no? Han sido clientelares, han sido para hacer partidos políticos o para apoyar partidos, o sea, ha sido una distorsión pues del sistema, pero no es que los sindicatos no funcionen o la idea de los sindicatos no funcione, es la corrupción la que afecta a este problema, ¿no? En las sociedades cooperativas pues, estamos viendo lo que está pasando en Cruz Azul, ¿no? Por ejemplo, esta persona que desvió las cuotas, ¿no? de los obreros patronales, que evasión fiscal, o sea, que digamos tampoco es algo que no suceda con sociedades tradicionales, ¿no? Pero quiero dejar en claro que el problema es la corrupción y ese sistema y no la forma de organizar. Esta forma de organizar para empresas sociales es potencialmente muy benéfica para el país. Pero bueno, voy a dejar hasta ahí la discusión porque ya hablé más de lo que tenía pensado, ¿no? sobre estas sociedades cooperativas. Pero en realidad me gustaría incluso platicar, si se puede, con el señor Humberto Serdio para que nos explique más a detalle esta cuestión, ¿no? Yo lo voy a contactar por redes sociales a ver si se anima, pero a mí me parecería honestamente fantástico para difundir todavía más este tipo de programas y ver la posibilidad de expandirlos incluso en términos de la crisis que estamos viviendo en COVID. Pero bueno, ¿no? Díganme qué opinan en los comentarios, si es buena idea o no, si les llama la atención o no, si se quieren adherir a este programa. A mí honestamente me parece una solución o una parte de la solución fantástica que se tiene que promover en el país y ojalá se hiciera todavía como un foco mucho más central de la política económica mexicana. Pero bueno, ahora sí, hasta ahí la dejo. Muchas gracias por ver. Siempre dejo videos por acá. No olviden suscripción, la campanita y no la compartida y el like y el comentario y toda la cuestión. Y nos vemos hasta la próxima.